Buenos días. Para la clase número 2 vamos a abordar la temática del aprendizaje en línea. Y específicamente los factores requeridos dentro de una institución de educación universitaria para la implementación de una modalidad utilizando las tecnologías de información y comunicación. El primer factor a considerar es el docente. Cuando decidimos implementar una modalidad de este tipo, el factor docente será el punto de inicio, ya que es quien luego se encargará de dinamizar las pautas y parámetros que queremos establecer. En el caso del docente, el primer punto es la formación. La formación docente, más que en el manejo de las herramientas, que va a ser un elemento necesario, en el uso de las mismas en sus estrategias de aprendizaje y sobre todo de evaluación. Los docentes, en la actualidad, presentan cierto manejo de herramientas básicas. De hecho, la configuración de recursos, de actividades en un aula virtual, en un ambiente virtual de aprendizaje, no es muy diferente a la que solemos utilizar para redactar un correo. ¿A qué me refiero? Ingresar al aula requiere un usuario y una contraseña, tal como en el correo. Luego, componer un mensaje, un correo, enviar una comunicación a través de correo electrónico, requiere que completemos varios campos. Campo destinatario, asunto, la redacción de la información, y en algunos casos compartimos enlaces, compartimos imágenes, incluso insertamos archivos. En este sentido, configurar nuestras clases, montar un contenido, configurar un foro, una asignación, un cuestionario, no difiere mucho. No obstante, es necesario que nosotros comencemos a hacer la transición entre lo que el docente conoce por experiencia en correos, redes sociales, banca en línea, etcétera, y lo que va a encontrar dentro de la gestión de un aula virtual. De igual forma, debemos tener en cuenta que este docente cuente con los equipos necesarios o en su defecto la institución se los provea. En este sentido, no solamente dependeremos de las iniciativas de entrega de equipos o la disponibilidad que podamos tener en nuestras instituciones para compartir equipos computacionales, sino también la necesidad de crear espacios en donde el docente pueda asistir, sobre todo si no tiene computador o tiene computador pero no tiene internet. Esto será fundamental para nosotros en nuestro punto de vista de filosofía institucional, porque nos permitirá tener un docente, un profesor que va a diseñar un aula virtual o la va a gestionar, que cuente con los elementos necesarios. El segundo factor a considerar son los estudiantes. Los estudiantes también requerirán una formación y requerirán equipos. Pero la formación del estudiante quizás es un poco diferente. Por un lado, porque hablamos de una generación con mayor acceso a las tecnologías y que ya está un poquito más acostumbrado a manejar este tipo de herramientas. En este sentido, el estudiante debe enseñársele a cómo hacer la transición desde el punto de vista de la participación. El estudiante no va a montar un aula, no va a montar una actividad, pero va a participar. Y entonces es clave que nos centremos en la formación, en enseñarle al estudiante cuáles son los parámetros para entregar una tarea, para participar en un foro virtual o para responder un cuestionario, por decir algunos. Y sobre todo, empezar a concebir la posibilidad de crear cursos introductorios en el uso de las tecnologías y específicamente del aula virtual y la plataforma como requisito previo al inicio de cada lapso académico, sobre todo con los nuevos ingresos. Definidos los aspectos de los profesores y estudiantes, tenemos que tomar en cuenta entonces los contenidos. El desarrollo de los contenidos suele estar totalmente encaminado o pensando en una sesión presencial en la cual va a estar el docente explicando o exponiendo la información que está allá con la que se va a apoyar. No obstante, cuando hablamos de una modalidad en línea, un aprendizaje en línea, necesitamos tener en cuenta que el docente probablemente no va a estar, salvo que utilicemos herramientas de transmisión en línea, en vivo, como por ejemplo videoconferencias. Casi siempre el docente, el estudiante va a estar ante un contenido donde el docente no va a estar presente. Por tanto, es necesario que redefinamos los contenidos, que consideremos la creación de productos audiovisuales y sobre todo que empecemos a ajustar el lenguaje de la información como la vamos a presentar. Finalmente, las evaluaciones. Las evaluaciones, ese cuarto factor, es uno de los aspectos más que causa más inquietud, que nos genera más dudas, porque no vamos a tener estudiantes físicamente en un aula casi siempre. Y esto implica que nosotros tengamos que ser más creativos y más ingeniosos en cuanto a la planificación para mantener el grado de dificultad que le corresponde a una evaluación. En este sentido, debemos entonces empezar a considerar cómo trasladar las entregas de productos, entregamos foros, informes, proyectos,
cómo trasladar eso al aula virtual para utilizarlo en tareas y cómo convertir esas tareas luego en una evaluación mucho más interactiva, donde yo pueda dar retroalimentación al producto entregado, incluso puedo utilizar estas rúbricas de evaluación para ser más específico. De igual forma, tenemos el caso de los foros. Los foros de debate se abren como una posibilidad, ¿no?, para que yo pueda generar discusiones y evaluaciones a través de interacción y participación, pero de forma síncrona. Por lo tanto, debo saber medir niveles de participación, niveles de alcance en cuanto a la duración o tamaño de tu presentación y sobre todo el tema de la interacción. ¿Cuánto va a valer que yo participe o dé aportes o retroalimentación al aporte de otro compañero? ¿Cuánto va a valer una coevaluación? Y finalmente los cuestionarios. Los cuestionarios son lo más equivalente a pruebas cortas, quizzes y parciales. Y seguramente son los primeros que nosotros queremos usar. No obstante, tenemos que saber medir en cuanto a la duración de acceso a ese cuestionario, número de intentos y grado de dificultad que le podamos colocar. Las plataformas, las aulas virtuales, y en el caso de nuestra plataforma, permite que usted configure un banco de preguntas y le presente una evaluación a cada estudiante de forma aleatoria. Le permite colocar límites de tiempo, le permite que se cierre automáticamente cuando llega a un tope de tiempo y te permite dar ciertos aspectos claves. No obstante, es importante que nosotros tengamos presente que este tipo de aplicación debe ir de la mano de suficientes preguntas, de diversidad y sobre todo de análisis en cuanto a la duración que debemos dar a cada evaluación en función al tipo de pregunta que vayamos a utilizar. Estos cuatro factores entonces, docentes, estudiantes, contenidos y evaluación, están de alguna manera relacionados de forma transversal por lo que son las medidas institucionales. Las instituciones de educación universitaria les corresponde entonces generar iniciativas en cuanto a cómo organizar esa formación, esa dotación, esa regeneración de contenidos y esa planificación de actividades de evaluación. Para esto, una de las sugerencias más comunes es crear una dependencia que permita controlar y facilitar la dinámica. Si vamos a hablar de plataformas, entonces, ¿qué tipo de plataformas voy a utilizar? Si vamos a hablar de aulas virtuales, ¿cómo van a estar conformadas mis aulas virtuales? Si va a ser propia, si van a ser, vamos a tener un servidor propio, si lo vamos a ir a un hosting, un servidor en la nube, si vamos a utilizar servicios de terceros como Google Classroom, por ejemplo, o Edmodo, o si vamos a tener visiones independientes de la conformación de las aulas, o inclusive usar las redes sociales. Desde el punto de vista de la interacción a distancia, ¿cómo vamos a mantener el contacto con los estudiantes? ¿Cómo van a ser las asesorías? Vamos a usar herramientas móviles, que son las más comunes entre ellos. ¿Cómo vamos a hacer para tener horarios establecidos y que la atención no se disperse durante toda la semana? Y en el caso del modelo educativo, ¿cómo vamos a integrar los procesos propios de nuestra visión regular en nuestros programas académicos a esta visión apoyada con la tecnología? ¿Cómo va a cambiar el aspecto de la interacción, la construcción, la colaboración en el uso de mi modelo tradicional? ¿Cómo vamos a transformar lo que era la estructura armada de todos mis materiales o de todas mis unidades curriculares dentro de un modelo que te invita a la construcción, al debate, a la interacción y al uso sobre todo de información que está en la red, que está en la web y que permite una cantidad de situaciones como simulaciones, videotutoriales, etc. Finalmente, establecer cuáles van a ser las herramientas de aprendizaje, cuáles de la gran cantidad de opciones que nos presentan serán las más efectivas. Y en este aspecto recomendamos seleccionar o comenzar con las más simples o las más básicas para consolidarnos e ir aumentando en cuanto a dificultad. ¿A qué me refiero? Las tareas, los foros, los cuestionarios son un buen ejemplo. Las tareas porque permiten hacer la entrega de productos, los foros permiten la interacción y debates abiertos, y los cuestionarios porque permiten hacer las evaluaciones individuales que suelen ser las de mayor peso dentro de esa dinámica. Nuestra planificación puede estar centrada en el uso de estas tres cosas, apoyadas con una herramienta móvil que permita de asesoría y soporte, y de esta manera completar lo que sería nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Nuestra reflexión final, la migración, de la migración de una modalidad tradicional a una modalidad de aprendizaje en línea, está condicionada entonces por los factores que intervienen. El rol del docente y el estudiante se mantiene en esencia, pero en la parte operativa debe comenzar a asumir la necesidad de manejar las herramientas. Desde el punto de vista del contenido, hay que cambiar la forma como transmitimos la información y empezar a considerar elementos nuevos que presencialmente no podríamos usar. Y desde el punto de la evaluación tenemos que tratar de mantener los mismos criterios, los mismos principios en cuanto a la evaluación, pero empezar a conocer cómo la tecnología nos permite recrear la dinámica presencial.
Estamos con mucho gusto siempre pendientes para las dudas, inquietudes. Como siempre, nos vemos en la próxima sesión.